Bueno, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre derechos de autor. La temática está sobre la plataforma. La actividad de esta semana va a ser o va a estar encaminada en el derecho de autor un foro, disculpen, un foro. Entonces, sobre este foro vamos a realizar la actividad que nos presenta. Vamos a hablar un poquito de ello y ustedes van a conversar un poquito más o van a extender la información que dispongamos hoy. Bueno, vamos a compartir pantalla. Derechos de autor. Bueno, te vamos a encontrar en la sesión de material de formación, versión interactiva. Me dicen si escuchan, por favor, ahora que salga. Derechos de autor. Sí, señor, se está viendo. Ok, entonces comenzamos. Introducción. El hombre no solo ha recogido y procesado variada información sobre los diferentes entornos en que se desenvuelve, sino que ha logrado transformarlo y facilitar su adaptación mediante creaciones e innovaciones que le brindan mayor bienestar. Ha podido identificar, formular y solucionar situaciones problemáticas mediante la aplicación de su inteligencia puesta al servicio de la humanidad. Las producciones y creaciones demandan una actuación ética y jurídica, tanto para el creador como para el usuario. Para ofrecer cierto tipo de control, se han establecido normas que regulan y protegen. Esto se denomina el derecho de propiedad intelectual. Una actitud ética garantiza, estimula y dinamiza las creaciones e innovaciones, además de ofrecer tranquilidad, ya que algunos problemas legales pueden ser evitados al conocer cuáles son los derechos, las regulaciones y el tipo de protección que tienen las partes. Hoy, los desarrollos de programas para ordenadores son, en buena medida, vulnerados. El desconocimiento no exime de culpas. Tener claridad sobre estos asuntos es responsabilidad de las partes involucradas. Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de lo que estamos conversando. Entonces, teniendo en cuenta lo, lo escuchado por parte de la presentación, que creo que es Julián, disculpa que te tome siempre como el ejemplo, Julián. Julián, tú creo que estás en una casa desarrolladora de software. Profe, buenas noches. No, casa desarrolladora. Julián, ¿te encuentras por ahí? Profe, buenas noches, qué pena. No, no, señor, casa desarrolladores de software no es una empresa de hidrocarburos. Ok. Algunos de los muchachos creo que están en una casa desarrolladora de software. Bueno, les comento. Normalmente cuando uno desarrolla un software o cuando compra, mírenlo desde las dos partes. Desde cuando uno compra un software, sea un ERP, sea un software a la medida, siempre tienen que haber unas condiciones legales que permitan el buen uso de la aplicación y supeditado a algunas condiciones benéficas para ambas partes. ¿Qué significa esto? Que obviamente una persona eh, no se lucre inmoralmente del beneficio de un desarrollo hecho para una persona específica, adaptándolo a otros medios. ¿Cuándo se hace eso? Cuando ustedes están desarrollando un software, ejemplo de los que ya he revisado, un software de gestión de inventario. Eso es un software o eso es una problemática que presentan muchas empresas o que presentarán muchas empresas de un mismo sector.
Cuando yo creo ese software, yo tengo que restringir o debería restringir en cierta medida la usabilidad por parte de esta empresa para que ésta no lo replique y no sea utilizado por terceros para beneficio propio o para que obviamente se lucre de una forma directa o indirecta. Yo tendré que hacer o tendré que tener en cuenta esos derechos, esos deberes que tengo como usuario, que tengo que consolidar o que tengo que plasmar en un documento legal para que se determine o se establezca hasta dónde está ese límite de uso por parte del usuario. Si esta persona infringe y se beneficia, obviamente yo tendré que aplicar estas normas o estas cláusulas de derechos de autor, donde obviamente me tendrán que pagar alguna compensación X o Y por esto. Entonces, esto lo que garantiza es que ustedes puedan continuar aún teniendo un mismo software o desarrollando un solo software, pueda ser vendido a otros sin el miedo o sin posibilidad de que algunos de estos clientes compradores que le hayan comprado el software lo revenda o lo reutilice para beneficio propio. ¿Listo? ¿Qué dice acá? El hombre y sus obras, derechos de propiedad intelectual. Solo ver alrededor para percibir la mano del hombre. ¿Cuántos inventos? ¿Cuántas creaciones? Pues solo ver el computador y sus programas, el vehículo que continuamente pasa, el avión que vuela. Esto es simplemente increíble. No se deja percibir cientos de objetos, las gafas con las cuales muchas personas pueden ver y la luz que ilumina los recintos, el bombillo que pareciera hoy desapercibido. Sin ellos, imposible desarrollar los trabajos actuales y extender las jornadas de trabajo como las nocturnas. ¿Cómo es esa experiencia para el hombre construir lo que ha hecho? Seguramente que la observación es fundamental. El conocimiento empírico y el científico han hecho esto posible y no solo ellos. Las contribuciones para el desarrollo obedecen al esfuerzo de muchos individuos. Es una obra colectiva donde se ha aportado de las diferentes capacidades culturales y sociedades. Vamos a ver. ¿Sí? Derechos de autor. Son mecanismos legales de protección a los creadores de obras literarias y artísticas, libros, obras teatrales, musicales y películas, entre otros. Ley 23 de 1986, Decreto 1360 de 1999. Decisión Andina 351. Los desarrollos de programas informáticos son contemplados por este, que al igual que a la propiedad industrial ofrece prerrogativas morales y patrimoniales que permiten ejercer dominio sobre ellos y solo por negociación, ceder a otros su propiedad mediante una transferencia o hacer un otorgamiento de licencias para su uso. Principios básicos del derecho de autor y sus conexos. Organización Mundial del Derecho a la Propiedad Intelectual. Bueno, entonces hablamos de derecho de autor. Son los mecanismos legales de protección. Profe, Ufa, hay personas que creo que están tratando de ingresar a la clase, les puede dar. Gracias. Solo uno. No, gracias a ti. Solo uno. No sé si hay otro compañero. Listo. Derechos de autor son mecanismos legales de protección a los creadores de obras literarias y artísticas, libros, obras teatrales, musicales y películas, entre otros. Ley 23 del 86, Decreto 360 de 1999, Edición Andina 351. Los desarrollos de programas informáticos son contemplados por este, que al igual que la propiedad industrial ofrece prerrogativas morales y patrimoniales que permiten ejercer dominio sobre ellos y solo por negociación, ceder a otro su propiedad mediante una transferencia o hacer un otorgamiento de licencias para su uso. Principios básicos del derecho del autor y sus conexos. Organización Mundial de Derecho a la Propiedad Intelectual. Bueno, hay que entender, bueno, vamos a ver la parte de la tomada de la edición andina 351 del 93, artículo 11 y en la ley 23. Qué pena, me interrumpo, están iniciando otra vez, compañeros. Gracias. Listo.
Derecho de paternidad, facultad que se tiene para exigir la autoría como creador de una obra, demandándose reconocimiento con nombre o seudónimo en caso de cualquier tipo de utilización que se haga. Derecho de integridad, facultad que tiene el autor de una obra a oponerse a cualquier tipo de transformación o mutilación que afecte a la misma o su reputación. Derecho de inédito, facultad que tiene el creador de publicar o no su obra. Derecho de modificación, facultad del autor para ejecutar cambios a la obra antes o después de su publicación. Y derecho de retracto, facultad que tiene el autor para retirar o suspender la utilización de la obra. La aplicación a los derechos de modificación como el retracto son objetos de negación previa ante terceros que puedan ser afectados. ¿Quién me habla o quién conoce de open source? ¿Alguno tiene idea o conocimiento de lo que es el open source? Profe, es un software de código abierto. Claro, como su nombre le dice, de código abierto. Pero el open source, por ser open source, no significa que no esté sujeto sobre unos licenciamientos o unas reglas. Esas reglas lo que hacen o lo que nos dicen es que aunque sea libre para que otra persona pueda utilizarlo, tiene unos límites en su uso o en su implementación. Y estas normas o estas leyes están regidas normalmente por lo que es las licencias libres o las licencias de utilización libre. ¿Cuáles son estas licencias? Profe, qué pena, otra vez están iniciando. Listo. ¿Cuáles son estas licencias que normalmente utilizamos en sistemas libres? Se le llama licencia pública general de GNU. Esta licencia es la base y hay varias versiones en las cuales te permiten modificar o utilizar tu código con algunas condiciones en particular. La mayoría de estas siempre, si no es todas, tiene siempre presente la autoría y el darle reconocimiento al autor sobre la obra, aún tú hayas hecho grandes modificaciones diferentes o que hayas transformado todo el código. Si tú te basaste o tienes como base un código open source, tú tienes que siempre darle la autoría o tienes que darle siempre los méritos a las personas que lo desarrollaron inicialmente. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque este tipo de licenciamiento, aunque sea open source, aunque sea libre, como lo acabamos de comentar, sea libre, que sea de libre uso, código abierto, que es la traducción literal de este código abierto para todo, tiene unas limitantes en su uso. Cuando ustedes vayan a desarrollar, tienen que tener claro cuáles son esas limitantes que ustedes pueden utilizar en códigos abiertos que puedan reutilizar, ya que esto puede generarles en algunos momentos problemas legales debido a la utilización de un código que es libre y que no debió ser utilizado para el beneficio o la monetización propia. ¿Quién me dice hoy en día cuál es uno de los mayores pleitos que hay sobre un código abierto o un software libre? ¿Quién tiene en la mente qué software libre se estuvo peleando hasta hace poco? El software que se estuvo peleando, estuvo hasta en los juzgados hasta hace poco, fue el de Java y Oracle Java con Android, ya que Oracle, que es el dueño actual de Java, el cambio de licenciamiento, Java ahora no es tan gratuito como lo veníamos trabajando, como se venía trabajando anteriormente, tiene unos límites en sus funcionalidades, sigue habiendo una versión open source de Java y otra que es paga, que es la de Oracle en unas versiones Enterprise. Él alegaba que unas partes del código se utilizaba literalmente o muchas de los fragmentos de códigos propios de Java eran utilizados en la codificación de Android.
Entonces, Oracle estaba demandando a Google porque utilizaba su código fuente o algunas funcionalidades de Java para poderlas implementar en su código sin reconocerlo y o darle el mérito que se merece, sea en autoría o económicamente, a Oracle. Se determinó que esto no fue así, ya que el código tenía muchas bases de la programación, pero no era en sí el código de Java. Entonces, eso fue una gran pelea que creo que terminó este año o el año pasado, no mal recuerdo, que hace que pongamos en duda o le pongamos la lupa a cuando utilicemos este tipo de código, ya que hubiese sido realmente catastrófico que esto hubiese cedido o se hubiese dado en beneficio de Oracle, privatizando el código de Java o de Android en este caso. ¿Por qué? Porque la mayoría de software que están trabajando o la mayoría de celulares con los que el sistema operativo que están trabajando, la mayoría de celulares están basados en Android y por ende ellos tendrían que haber pagado, sea Google o sea nosotros como usuarios, tendremos que haber pagado el precio de este licenciamiento, sea en la compra del equipo o en la no utilización o en la pérdida de las funcionalidades que tendría el equipo. Entonces, gracias a Dios, no se dio y podemos contar todavía con estas opciones que tiene el sistema. Tenemos derechos patrimoniales. La reproducción, facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la fijación de la obra en un soporte material o realizar copias de la misma, total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer, incluyendo medios análogos o digitales. Comunicación pública, facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la divulgación de la obra a una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar, sin que exista previa distribución de ejemplares de la creación. Distribución, facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la explotación de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler de los ejemplares. Transformación, modificación o adaptación, facultad exclusiva para realizar, autorizar, prohibir la transformación, modificación o adaptación de la obra. Usted tiene que tener muy pendiente en el momento de la realización de su software, cuando utilicen imágenes o cuando utilicen algunos recursos, por así llamarlo, algunos recursos multimedia, sea video, imágenes u otro, que estos tengan derechos de autor. Vamos a hacerles un ejemplo. Cuando nosotros buscamos imágenes en Google, él tiene una opción de herramientas donde nos habla de los derechos de uso. Estos derechos de uso nos van a restringir la utilización de las imágenes que podamos encontrar. Este tipo de imágenes, por su contenido o por su realización propia, tienen varios tipos de licenciamiento, en este caso Creative Commons o comerciales y otras licencias. Cuando hablamos de comerciales y otras licencias, es posible que este uso de estas imágenes que tenemos acá, vamos a buscar para ver Coca-Cola. Estas imágenes que están sobre licenciamiento comercial no podrán ser utilizados en ningún momento por los software o por alguna aplicación que nosotros tengamos, ya que podemos incurrir en faltas legales en derechos de autor porque no pedimos permisos para la utilización del mismo. Si por alguna razón lo vamos a utilizar y nos podemos contactar con el dueño de la imagen y nos da el aval para su utilización, obviamente tenemos que formalizar esto por medio escrito para que no tengamos problemas en el futuro. Tenemos la Creative Commons, el buscador de Google, la cual nos va a entregar licencias que están bajo licenciamiento gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas imágenes que yo tengo hasta el momento acá podrán ser utilizadas en cualquiera de mis proyectos sin ningún inconveniente. Listo. Actitud ética frente a los desarrollos. Actitud ética frente a los desarrollos.
¿Por qué es importante garantizar un manejo ético a los desarrollos para ordenadores? Si bien existen mecanismos jurídicos para la protección a la autoría de las obras, prerrogativas morales, tanto el desarrollador como el usuario de software y aplicaciones tienen grandes compromisos éticos. La industria del software se ha convertido en la más transversal y masiva de todas las épocas y tiene que ver con acciones que van desde el almacenamiento de un simple mensaje de correo, un registro de una reclamación de un servicio, hasta el almacenamiento de sofisticadas y complejas bases de datos que requieren no solo la protección de ellas mismas, sino de los datos que se generan sobre clientes que demandan privacidad sobre aspectos tales como afectaciones y tratamientos médicos, transacciones bancarias y comerciales, procesos y desarrollos científicos, avances sobre obras literarias y artísticas, hasta aspectos de identificación personal de clientes, todas ellas objeto de ser vulneradas con propósitos delictivos. Bueno, dentro de los la actitud ética, entonces como lo comentaban acá, nosotros nos volvemos transversal. ¿En qué sentido? Porque la mayoría de aplicaciones o los desarrollos están dentro de los diferentes o de las diferentes industrias que se puedan tener actualmente laboralmente. Entonces, por esto hablan de la transversalidad de toda tanto época como acciones. Igualmente, miren que aquí estamos hablando de lo que requiere la protección de los datos que se generan. Actualmente tenemos una ley en Colombia que nos restringe o nos dice que debemos tener algunas consideraciones o características específicas para poder salvaguardar información delicada que puedan tener acerca de terceros, como lo son los datos privados, edad, sexo, orientación sexual y todos estos tipos de datos siempre estarán enmarcados sobre una protección de datos en Colombia. Cuando ustedes se inscriben o cuando ustedes estén entregando cualquier información, deberían primero tener que tener el formulario de aceptación de estas condiciones del manejo de información de ustedes. Si no las tienen y están abusando de la información, ustedes están en todo el derecho de demandar la empresa y utilizar las leyes para poder salvaguardar su nombre propio, su nombre y su, ¿cómo llamarlo? Se llama su buen nombre, en el sentido de que no pueden obviamente abusar de la información y acceso a la información privada. Aspectos éticos, las competencias. La oferta de productos debe estar sujeta a principios éticos de competencia, es decir, a la capacidad de poner integralmente los conocimientos y ejecutar los procedimientos necesarios para obtener resultados de alta calidad a partir del respeto de sí mismo, del otro y de control sobre los posibles efectos frente al ambiente. Fidelidad. El desarrollador debe adherirse a los principios promulgados por la institución de formación. Estos propenden por la armonía social y las buenas prácticas profesionales. La actuación ética de la comunidad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se sustenta en primero la vida, la dignidad del ser humano, la libertad con responsabilidad. El bien común prevalece sobre los intereses particulares y la formación para la vida y el trabajo como principio y como valores al respecto. El libre pensamiento y la actitud crítica, el liderazgo, la solidaridad, la justicia y equidad, la transparencia, la creatividad e innovación. La originalidad y respeto. El desarrollador debe tener un principio fundamental, cuál es hacer su oferta a partir de su propia construcción y el respeto a las obras de los demás. Ante todo, ofrecer los créditos sobre las contribuciones ajenas de ser utilizadas. El plagio es asunto de penalización. Privacidad y confidencialidad. Así como es necesario hacer una veeduría continua sobre la producción personal, también es asunto de ética garantizar la privacidad sobre las informaciones recogidas como insumos para realizaciones sobre medida. No manipular indebidamente ni facilitar informaciones de clientes y usuarios es uno de los compromisos básicos para los desarrolladores.
posiblemente cuando ustedes estén trabajando en unas empresas de gran envergadura o cualquiera que tenga unos procedimientos claros y desarrollados, se van a dar cuenta que ellos les van a hacer firmar documentos de confidencialidad, en el cual ustedes se comprometen a no divulgar la información que ustedes están obteniendo a partir del levantamiento de datos para generar el sistema de información o dentro del mismo desarrollo donde van a almacenar información de las diferentes tablas que tengan que ver con el sistema. Entonces, esto se ve bastante en las empresas para que no pueda ser abusado o no puedan ser utilizados para otros fines. Seguridad. El acceso a informaciones puede ser fuente de soborno, por tanto es de responsabilidad del desarrollador hacer un manejo seguro, proteger toda la información, demanda, implementar mecanismos de control que garanticen la privacidad y seguridad de todas las fuentes de información recogidas para cada una de las fases del proyecto de desarrollo. Como les comentaba anteriormente, esto va ligado de lo que es la privacidad, donde ustedes tienen que asegurarse, ya que van a obtener información delicada, deben asegurarse de que esta información no sea filtrada por X o Y razón, generando mecanismos que salvaguarden la información de manera eficiente y eficaz. Justicia y equidad. Todo desarrollo, acción y decisión deben estar pasados por este tamiz. Se considera que se es justo cuando se actúa sin transgredir las leyes. La actuación ecuánime cimenta un servicio sin afectaciones por política, credo, género, origen o color. La transparencia, la elaboración del contrato como un acuerdo voluntario entre las partes debe ser muy claro y dejar asentado justo lo que las partes convienen, sin ningún tipo de alteración sobre lo requerido y ofrecido, o sobre algunas de las regulaciones legales que puedan afectar la negociación. Calidad. El desarrollador se compromete a respetar el contrato y a ejecutar todos los controles y desarrollos en procesos que garanticen el buen funcionamiento y efectivo logro del propósito objeto de contratación. Responsabilidad. Las leyes y regulaciones sobre el objeto de contratación son asuntos sobre el cual el desarrollador debe tener completo conocimiento y compromiso para su acatamiento. Infringirlas consciente o inconscientemente, tiene afectaciones sancionatorias. Es importante tener en cuenta que para instituciones como el SENA es relevante el acatamiento del principio, el bien común prevalece sobre los intereses particulares. Hay que tener en cuenta, esta parte está en la ley, donde dice que el bien común prevalece sobre los intereses particulares, hace alusión que no el deseo de una sola prevalecer sobre el beneficio o necesidad de varios. Cumplimiento. El desarrollador debe procurar hacer entrega del objeto contratado de acuerdo con lo estipulado en el contrato y teniendo en cuenta las fechas pactadas. Sin embargo, es de alta relevancia no hacer la entrega en procura al cumplimiento mientras la calidad de la obra no sea garantizada. En este caso, ser honesto y asumir la situación es de mayor beneficio para las partes. Esto es bastante importante, el cumplimiento. Normalmente, en Colombia y en muchos lugares todavía no se sabe planificar los tiempos de desarrollo. Siempre que se establece un cronograma sobre estos tiempos, siempre quedan desfasados de la realidad cuando se están desarrollando, incumpliendo en un gran porcentaje la entrega de los proyectos. Entonces siempre debemos medir y darle unos tiempos de holgura para que podamos obviamente entregar con las condiciones pactadas. Garantía y postservicio. Una vez entregado el producto, el desarrollador debe garantizar atención y reparación sobre el funcionamiento, la efectividad en los procesamientos esperados y sobre las posibles adecuaciones o mejoramientos detectados como fruto de la experiencia en ejecución y en cumplimiento de las cláusulas acordadas en el contrato. Esto es bastante importante porque normalmente, y es una de las cosas que más miedo le tienen las empresas cuando contratan con un desarrollador, por así decirlo, freelance o un desarrollador que no tiene un respaldo como una empresa detrás de él que obviamente pueda
dar soporte a todas las actividades que van a venir adelante. Entonces, esto hace que la mayoría de empresas, cuando van a contratar software, lo hagan sobre empresas ya con trayectoria en el mercado y que le puedan brindar esa garantía y postservicio que en una persona común se le puede llegar a dificultar o, en algún caso, limitar al tiempo de esta persona. Entonces, cuando se contrata sobre una empresa mayor, esta tendrá su equipo de soporte que puedan brindarlo en un tiempo mejor o con tiempos de respuesta más eficientes que los otros. Comunicación. Aplica también para el usuario. Cómo entregar la producción desde la lengua y su intencionalidad tiene sentido ético. El autor tiene compromisos sobre la manera como maneja, obtiene la información y cómo entrega sus mensajes. Aplicar reglas de comunicación, redacción y negociación que garanticen claridad, precisión, cohesión, coherencia, orden y transparencia. Son principios para la oferta y recibo de un producto de calidad, y para ello se tiene no solo reglas gramaticales y ortográficas, sino que se tiene además normas de publicación y regulaciones jurídicas. Esto es para que obviamente podamos curarnos, por así decirlo, en salud cuando estamos desarrollando un contenido o un texto, no esté fuera de los márgenes legales y o discriminación que puedan hacer sobre algún grupo o etnia en particular. Aspectos éticos del usuario. Respeto y cumplimiento. Es un compromiso del empresario usuario actuar desde el contrato y atacarlo ahí estipulado. Responsabilidad. Es un compromiso del empresario hacer y velar por el uso adecuado del desarrollo a fin de que no signifique riesgos potenciales para la sociedad. Transparencia. Es de obligación moral del usuario acatar los términos de uso y propiedad del desarrollo y velar por mantenerlo y administrarlo para los fines previamente pactados en el contrato. Fidelidad. Es de obligación moral del empresario usuario velar por que el desarrollo adquirido no sea objeto de plagio o piratería. Proteger los derechos de autor estimula el mejoramiento de las condiciones tanto del profesional como de la sociedad en general. Listo, muchachos. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda sobre el contenido? Muchachos. No, profe, todo está claro. Ok, bueno, entonces la actividad de esta semana es un tema corto, bastante corto. La actividad de esta semana vamos a estar trabajando sobre un foro. El foro va a estar activo a partir del día de mañana, en el cual vamos a trabajar el tema de derechos de autor. De acuerdo con la apropiación del material de formación y la experiencia del aprendiz, participe en el foro siguiendo las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje, el cual permitirá generar una discusión argumentada sobre la temática planteada. No olvide comentar las respuestas dadas por sus compañeros. Listo. El foro, como les comento, va a estar activo a partir del día de mañana. Tecnología, análisis y desarrollo de sistemas de información. Diseño y construcción de software a la medida para el sector empresarial. Analizar los procesos y datos del sistema de información. Análisis. Definir las necesidades informáticas y tecnológicas para el manejo de información mediante el análisis de especificación de requerimientos, teniendo en cuenta las normas, protocolos y modelos de calidad establecidos por la empresa. Foro de discusión, derechos de autor, tipo de conocimiento, producto y desempeño. Foro de discusión, derechos de autor, donde se plasmarán las respuestas a las preguntas planteadas y la retroalimentación a mínimo 2 intervenciones de sus compañeros. Participación activa en el foro.
Desarrolla actividades de autogestión orientadas hacia el mejoramiento personal según los requerimientos del proceso formativo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a participar en el foro. Y además de la participación que nosotros mismos hagamos a este foro, vamos a hacer la actividad por parte de los dos, de sus compañeros. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre en esta? Vamos a hablar sobre foro de discusión, derecho de autor, donde se plasmará la respuesta a las preguntas planteadas y la determinación a mínimo 2 intervenciones. De esta, en este foro habrán 2 preguntas y sobre esas preguntas ustedes responderán sus comentarios, cómo crean que se considere sus comentarios con respecto a esas preguntas o afirmaciones, y posterior a eso ustedes tendrán que responder, rebatir o rebatir a un compañero o aportar al comentario de otro compañero. Entonces son 3 intervenciones que vamos a hacer por cada uno de nosotros. ¿Sí les es claro? Sí, señor, completamente. Listo, muchachos. Entonces, para el día de hoy terminamos la sesión. Si alguno de sus compañeros quiere que les colabore con actividades pendientes que tengamos de atrás, me comunica por el chat y nos volvemos a conectar a la sesión. Entonces, espero que todos tengan buena noche y que descansen y pasen una feliz día de velitas y un comienzo de Navidad. Un feliz año de una vez, ¿no? Gracias, profe. Listo. Vale, profe, feliz noche. Feliz noche.